están aquí, que Dios los bendiga. Gracias por aceptar esta invitación a estar aquí con nosotros en la iglesia, Fundación Iglesia Pescadores del Reino. Muchas gracias a los hermanos del exterior, a los hermanos de las redes sociales. En YouTube aparezco como el Pastor Roque Zenonio. Ustedes pueden ver las prédicas ahí, digamos, en esta iglesia, en nuestra trayectoria, en otros lugares donde Dios nos ha llevado. Amén. Por eso nuestro lema es: hoy estamos aquí y mañana de cualquier lugar del mundo. Amén. Porque ese es Dios. Hoy estamos aquí, mañana donde se vayan a tal parte nos llevan y cambia todo. Amén. Hoy usted no tiene nada y mañana de la noche a la mañana puede tener la abundancia de Dios. Puede tener la bendición de Dios. Amén. La que enriquece y no añade tristeza. Amén. Saludo también a los hermanos del WhatsApp. Son más de 438 grupos de WhatsApp. Saludos a sus administradores, que Dios los bendiga. A los hermanos que están ahí en esos grupos, también que Dios los bendiga, ya que las prédicas del Pastor Roque son la manera de enseñanza. Amén. Mis prédicas son la manera de enseñanza. Dios me ha dado el don de la enseñanza, de poder transmitir el mensaje claro del Evangelio, la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Hoy, mis hermanos, para los que van a recibir palabra de Dios y de pronto titulan los mensajes que damos aquí en la Iglesia Pescadores del Reino, hoy Dios nos va a hablar sobre los pensamientos. ¿Sobre qué nos va a hablar Dios? Diga, sobre los pensamientos. Amén. Hay mucha gente, escúchenme bien, mis hermanos, que por estar pensando cosas que no son, desafortunadamente cometen muchos errores. Amén. Muchas imprudencias cometemos todos, porque muchas veces nos imaginamos las cosas mucho más de lo que son y por ahí cometemos errores. Déjenme decirle que nosotros como cristianos, Dios nos manda a pensar a la manera de Dios. Ya que el Señor dice en Isaías capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Qué significa eso? Que los pensamientos de Dios son soberanos, son absolutos, y Él los ha plasmado aquí en la palabra del Señor para que nosotros conozcamos la mente de Dios y podamos tener la mente de Cristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía en una de las cartas de Corintios, porque nosotros no tenemos la mente del mundo, sino que tenemos la mente de Cristo. Dios quiere que usted como cristiano, como pastor, como ministro, como discípulo, como líder, como lo que sea en el Señor, usted tenga la mente de Cristo. Amén. Por eso Dios hoy nos va a hablar sobre el mensaje titulado La importancia de pensar bíblicamente. ¿La importancia de qué? De pensar como dice la Biblia. El mundo allá afuera piensa de una manera, nosotros acá pensamos de otra manera. La gente que no conoce de Dios y que quizá murmura, si nos ve aquí reunidos van a decir: mire ese loco allá, vea, lavándole el cerebro a todo ese poco de gente. ¿Es así o no es así? Porque no conoce, porque no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. La Biblia dice que las cosas que son del Espíritu de Dios, para la gente del mundo que no son temerosos de Dios, son locura, porque no las pueden entender. Amén. No pueden razonar. ¿Cómo así? Cuando yo me convertí, me acuerdo tanto, yo vengo a la iglesia de los ídolos mudos, y cuando recién me invitaron por primera vez hace 23 años a una iglesia cristiana, era un local así como esto, un poco más grande. Y yo lo primero que hice cuando entré fue preguntar a la persona que me invitó: ¿y dónde están las imágenes? ¿A dónde está Santo Tomás? ¿A dónde está San José? ¿Dónde está la Virgencita? A ver, yo era devoto a la Virgen. Y yo: no, mi hermano, aquí las cosas son diferentes. Aquí adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque yo busco a tales adoradores. Y yo después fue que fui entendiendo, pero la palabra de Dios llegó a mi corazón. Escúchenme bien, mis hermanos. Muchos de los pensamientos nuestros se albergan en nuestra mente. Son de suma importancia para nosotros, así como aquellos que se nos ha enseñado y decidimos adoptar como una verdad, en este caso la palabra de Dios. Se nos ha instruido sobre la doctrina bíblica y lo hemos adoptado como una verdad. Como cristianos, mis hermanos, sabemos que leer la Biblia es la fuente del conocimiento de Dios, ya que la Biblia renueva nuestra mente a la manera de Dios. ¿Qué hace la Biblia? Renueva nuestra mente a la manera de Dios. Por eso Dios dice en Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo lo dejo claro.
ni mis caminos son vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así dice el Señor, son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Para el que cree que se las sabe todas. Para el que dice yo no necesito de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Amén. Sin embargo, nos es necesario, mis hermanos, como iglesia, cuidar nuestros pensamientos cada día, buscando siempre el favor de Dios. La importancia de pensar bíblicamente es el mensaje y la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy en este culto familiar, aquí en la iglesia Pescadores del Reino. Estamos ubicados aquí en Cali, Colombia, sobre la calle 120Q, 2489 es el número. Estamos a una cuadra para los hermanos del Face, los hermanos de YouTube, un punto de referencia para los hermanos de aquí en Cali. Estamos ubicados a una cuadra de la estación de policía del barrio de Cepaz. Amén. Ahí está la iglesia Pescadores. Los invitamos. Si tú que me escuchas o me ves no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos aquí a la iglesia los domingos, en la tarde, culto familiar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchenme bien, ¿qué son los pensamientos? Es bueno que también sepamos, porque Dios a todos los seres humanos nos hizo seres pensantes, o sea, con razón, con uso de razón. Cuando nacemos somos niños, no tenemos ¿qué? Uso de razón, pero a medida que vamos creciendo, diga usted después de 7, 8 años, ya empezamos a tener uso de razón. ¿Qué significa eso? Que empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Ya empezamos a enterarnos de cómo está este mundo. ¿Amén? Ahora, ¿qué son los pensamientos, iglesia? Los pensamientos es la facultad, acción y efecto de pensar, según el diccionario. ¿Qué son los pensamientos? La facultad, acción y efecto de pensar. O sea, un pensamiento, mis hermanos, es prácticamente una idea o representación mental de algo o de alguien. Eso es un pensamiento, así lo define el diccionario. Ahora, todos los seres humanos, iglesia, fuimos creados con una mente, por lo que todos tenemos la capacidad de pensar. El problema aquí, ¿sabe cuál es? Que unos piensan en hacer lo bueno y otros piensan en hacer lo malo. Amén. Porque tenemos libre albedrío. Hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Tenemos esa libertad que Dios ha colocado en nuestro corazón. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, iglesia. Evangelio según San Marcos, cuando estén ahí, me dicen amén, para que leamos juntos la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Marcos capítulo 7, versículo 20, vamos a leer hasta el versículo 23. ¿Qué nos enseña nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo? Marcos 7, 23, mientras lo ubican, vamos a orar con la palabra del Señor. Marcos capítulo 7, versículo 23. Marcos 7, 20 al 23. 7, 20 al 23, ¿sabes? Pero vamos a orar por la palabra. Amado Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque de este púlpito, de esta iglesia, Señor, sale tu sabiduría para el mundo entero, Señor. Tu palabra lo dice claramente, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que tú has preparado para los que le aman. Aquí hay muchos. A la distancia hay miles y millones que te aman. Hoy te pido, Dios, ábreles el entendimiento, como hiciste con los discípulos de Cristo, para que ellos comprendan las Sagradas Escrituras y entiendan el mensaje que tú les quieres transmitir en esta hora. Oro por ellos a la distancia, por los que están aquí, por los vecinos. Bendícelos, Señor, y dales entendimiento, porque como tú dijiste, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Amén. ¿Estamos ahí? Marcos capítulo 7, versículo 20, iglesia. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo, la unción y la revelación del Espíritu de Dios. Marcos 7, 20 dice: pero decía, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Escuchen bien, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué cosa?
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Qué más sale? Los hurtos, o sea, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, pecado sexual, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice el Señor Jesucristo, salen de entre nosotros, salen. ¿Y qué hacen? Contaminan al hombre. El Señor Jesucristo nos enseña, y les enseñó aquí hablando con los fariseos y los judíos de la época, que ellos criticaban a los discípulos porque ellos comían pan con las manos inmundas, y empezaron a acusar al Señor, a decir a nuestro Señor: mire, sus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan. Y entonces el Señor empezó a decirle qué era lo bueno y qué era lo malo a estas personas, y hoy nos lo quiere enseñar a nosotros. El versículo 20, léanlo conmigo, dice, de Marcos 7: pero Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ejemplo: si yo soy un falso profeta, si soy un falso predicador o un falso evangelista, lo que salga de mí, usted lo reciba, lo va a contaminar. Es lo que está diciendo el Señor. Porque eso eran los fariseos. Decían y no hacían. Predicaban y no cumplían. Amén. Los pensamientos, mis hermanos, pueden venir cientos de ellos a nuestra vida, pero lo que realmente nos hará daños o mucho daño será el ponerlos en práctica, especialmente los pensamientos que nos inciten a hacer lo malo y pecaminoso delante de Dios. ¿Me hago entender hasta ahí? Versículo 15, léalo conmigo. Marcos 7:15, léalo conmigo. El Señor Jesucristo dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Quién nos contamina a nosotros? Lo que sale nos hace daño. Si yo, por ejemplo, soy una persona que está continuamente lanzando palabras soeces o palabras ofensivas o maldiciendo, eso va a contaminar a mi prójimo, porque la abundancia del corazón, que dijo Jesús, habla la boca. Amén. Por eso dice el versículo 15 de Marcos 7, Jesús lo dijo: nada hay fuera del hombre, nada hay fuera de mí, dice la palabra, que entre en mí que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, o sea, del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Y contamina a quién? A los hombres, a la humanidad. Hay mucha gente que, por ejemplo, no visita una iglesia de sana doctrina, porque dicen: allá me van a ¿qué? A lavar el cerebro. Y la Biblia enloquece, dicen algunos, allá afuera. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hay muchos que, llamándose cristianos, por causa de su mal testimonio de afuera, entra un espíritu de error. No sé si usted es ese tipo de personas, se hacen llamar cristianos, cogen una Biblia en una esquina y empiezan a gritar como locos y a echar fuera al diablo por todas partes. ¿Sabe qué hace eso? Espanta a la gente, ahuyenta, y por eso la gente dice: no, yo a esa iglesia no voy. No, he visto muchos casos, hermanos, en la fe, se para en una esquina, no sé si es para que lo vean, pero él dice que está predicando, pero lo que hace con esa predicación es ahuyentar a la gente, no acercarla a Cristo, no acercarla a Dios, no acercarla a la iglesia, sino espantarla, mis hermanos. Por eso Dios quiere que tú cuides tus pensamientos en esta hora. ¿Amén? Ahora, hay dos verdades que usted debe saber sobre los pensamientos. Dos verdades. Número uno, primera verdad: no se pueden evitar. Los pensamientos no podemos evitarlos. Usted está sentado ahí, el hermano está sentado, los que me están viendo, oyendo, están ahí, y en un momento a otro les entró otro pensamiento y lo sacó hasta la reunión, lo sacó fuera. ¿Por qué? Porque los pensamientos no los podemos evitar. No se pueden evitar. La primera verdad que usted debe conocer o saber sobre los pensamientos: son impredecibles, ya que siempre llegan a nuestra mente aún cuando no los estamos buscando. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A todos nos pasa.
A todos nos pasa. Ellos siempre van a llegar, los pensamientos siempre van a llegar a nuestra mente, sean buenos o sean malos, siempre llegarán. Esa es la primera verdad que ustedes saben. Que los pensamientos que no se pueden evitar. Usted no puede dejar de pensar. Sea lo bueno, sea lo malo, usted no puede dejar de pensar. Y la segunda verdad es que sí se pueden controlar. ¿Cuál es la segunda verdad? Que los pensamientos que usted y yo tenga, podemos controlarlos. ¿Sabe por qué? Porque todo está en la mente. Me hace acordar la historia de un hombre. Soñaba con una moto muy bonita de concesionario. Y él decía, voy a ahorrar para comprarme esa moto. Y él trabajó fuertemente y cuando él tuvo el dinero para comprarse esa moto, ese vehículo, fue al concesionario con el dinero y miró por la vitrina antes de entrar la moto. Pero ¿cuál fue la sorpresa que se llevó? Ese hombre cuando vio la moto dijo, no, yo tengo la plata para comprarla, pero esta persona no tiene cómo hacerlo. Tenía el dinero, pero el problema estaba en la mente. Este pobre esqueleto, ¿cómo va a hacer para andar luego en esa moto? Tengo cómo comprarla, pero no es para mí. Y él mismo, sus pensamientos desafortunadamente lo llevaron a pensar como negativamente. Sus pensamientos lo van a llevar a pensar negativamente o lo van a pensar positivamente, lo van a llevar. Sí se pueden controlar, sean buenos o sean malos. El problema es que los pensamientos muchas veces vienen a nosotros en forma de placer pecaminoso y nos dejamos seducir, porque ¿dónde seduce el diablo al ser humano? En la mente. En nuestros pensamientos, son dardos del enemigo. Sí se pueden controlar. No podemos evitar que lleguen, iglesia, pero sí podemos evitar que esos pensamientos se ejecuten, especialmente si son malos. Amén. O sea que usted y yo sí podemos prevenir que esos pensamientos malos y negativos se ejecuten. Amén. Pueden llegar muchos malos pensamientos, pero sí se pueden controlar. Es como los pájaros. Podemos dejar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza. Lo que no podemos dejar o permitir es que los pájaros hagan vida en nuestra cabeza. Amén. Así pasa con los pensamientos, iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Los que tengan Biblia, los que tomen apuntes. Colosenses 1, 21, el apóstol Pablo escribe y dice claramente, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, dice Pablo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea que el Señor nos está diciendo que antes de Cristo, por lo general hacíamos ¿qué? Lo malo. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos ¿cómo? Le llamamos bueno. ¿Es así o no es así? Colosenses 1:21. Dice Pablo, y a vosotros también, o sea, a ustedes también, que erais en otro tiempo, o sea, antes de Cristo, antes de ser cristianos, enemigos, dice, extraños y enemigos. ¿Cómo éramos nosotros para Dios? Extraños y enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios? Porque no pensamos en hacer lo malo. ¿Es así o no es así? Porque a lo bueno le llamábamos malo. Éramos enemigos de Dios. O sea que nuestra mente se volvió enemiga de Dios. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios, ya que es la mente donde el hombre se rebela contra Dios. Escuchen bien, es en la mente donde el hombre se rebela contra Dios. Es en la mente donde la gente dice, no, yo no voy a buscar de Dios, yo busco a Dios de mi manera. Es aquí en la mente. Y eso baja al corazón. Porque se cree, escuchen, se cree que en nuestro corazón reposa nuestra alma. Se cree que en mi corazón reposa mi alma. Por eso Jesús dijo, porque del corazón del hombre salen ¿qué cosas? Siempre los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, la laxidia. Todos son malos pensamientos. ¿De dónde salen? Diga, del corazón del hombre. O sea, de sus pensamientos, de su mente. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, hablando de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, este mundo,
Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace Satanás? Le pone una venda en sus ojos para que usted no conozca la verdad que va a seguir. Cuando usted piensa negativamente de las cosas de Dios. Por eso usted tiene que vivir por fe. Usted tiene que vivir en fe, tiene que andar en fe, creyendo. Ahí tenemos unos proyectos que una fundación humanitaria a nivel internacional los está ofreciendo. Y por fe hemos elaborado unas propuestas de vivienda y por fe hemos elaborado unos proyectos sociales, porque creemos que Dios nos va a bendecir y que Dios nos puede bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Dios no hay nada imposible. Para el que cree todo es posible, dice la palabra. Amén. Ahora escuchen bien. Cuando dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, porque el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Diga, Satanás. Aparece con D minúscula, Dios de este siglo, Satanás. ¿Qué hace el diablo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que si usted no cree en las cosas de Dios, ¿sabe qué hace el diablo? Dice, déjemelo a mí. Y viene y le pone una venda en sus ojos para que quede más ciego de lo que ya sabe. Y se cumple el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Y por eso muchos murmuran de las cosas de Dios. Desprecian las cosas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura, dice 1 Corintios 2:14. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra. Está demostrado según este pasaje, iglesia, que Satanás siempre ha trabajado en la mente del hombre para cegarle y no dejarle conocer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Recordemos en nuestra mente, Él sí será, mis hermanos, el campo de batalla de nuestros pensamientos. ¿Qué tenemos que cuidar? Diga, los pensamientos. Amén. Porque los pensamientos, nuestra mente, es un blanco del enemigo. Es el campo de batalla del reino de las tinieblas. Usted está pensando en fe algo positivo, y viene Dios le manda un dardo para que usted piense todo lo contrario. Usted va a dar un paso en fe y Dios le dice, no, pero ¿qué vas a hacer si nadie te va a oír? Si nadie te va a recibir eso, si no vas a salir premiado. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Echamos otra vez para atrás. Eso es el diablo. Pero con los incrédulos, o sea, con los que no tienen fe, con los que no creen, como dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, por eso Pablo dijo, en 1 Corintios 10:5, me gusta citar la palabra de Dios, porque es necesario que todo lo que se predique tenga fundamento bíblico. Amén. Por eso el Señor dijo en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras. ¿Qué tenemos que escudriñar? Diga, la Biblia, la palabra de Dios. Hay quienes van a las iglesias y ni siquiera llevan la Biblia, porque creen todo lo que el sacerdote, todo lo que el pastor, todo lo que el ministro está diciendo. Y resulta que la Biblia también dice que en Jeremías 17:5, maldice el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y no escudriñan las escrituras. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, San Juan 5:39, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de Dios. Amén. Pablo dice en 1 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, o sea, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso el mensaje titula pensando a la manera de Dios, bíblicamente a la manera de Dios. Dios quiere que usted piense a la manera de Dios. Pero como el diablo no quiere que usted piense a la manera de Dios, le pone a muchos hasta pereza leer la Biblia. Ya no leemos la Biblia como la hacíamos al principio, yo también lo reconozco. Muchas veces por falta de tiempo, no falta de tiempo, eso es justificación y mentira. Muchas veces porque nos da pereza, porque la carne nos da pereza. La carne, dice la palabra, que está en contra de la voluntad de Dios, de los designios de Dios. La carne, esta carne. Qué pereza leer la Biblia, qué pereza, nunca conozco la Biblia. Pero resulta que Dios quiere que usted guarde la palabra en su corazón. Va a llegar un día, no sé cuándo, muy pronto quizás, en que dice la palabra que muchos, dice el libro de Amós, profeta Amós, que muchos van a tener hambre y sed de oír la palabra de Dios y no la van a encontrar. Solamente van a tener, ¿sabe qué? Lo que tengan aquí en la mente y en el corazón. Por eso Jesús tenía la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Y estaba presto para castigar
desobediencia cuando la obediencia era perfecta. ¿Ven? O sea que está demostrado también, según este pasaje, iglesia, que Satanás siempre ha trabajado en la mente del hombre para cegarle, no dejarlo conocer la luz del Evangelio de Dios. Amén. Ahora, por eso Pablo decía esto, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando preso todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. La pregunta es, ¿por quién o por qué están gobernados tus pensamientos? ¿Por quién están gobernados tus pensamientos? Hazte esa pregunta. Si mis pensamientos los gobierna Dios, o quizás los gobierna la carne, mi voluntad, que de paso es la voluntad del diablo. Porque solo existe la voluntad de Dios y la voluntad del enemigo. Amén. El diablo tiene voluntad, pero para destruir y hacerlo mal. Él viene a robar y a matar y a destruir, dice la palabra de Dios. Para entrar en recta final con el mensaje brevemente, Dios nos quiere enseñar sobre unos principios para aprender a controlar nuestra mente, o sea, mis pensamientos. Primer principio, son 4 principios, brevemente, 4 principios para aprender a controlar mis pensamientos, según Dios. Número 1, amar a Dios. ¿Cuál es el primer principio? Amar a Dios. Sobre todo, primero Dios. Jesús lo dijo. Mateo 22:37, Jesús lo dijo. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. ¿Con qué más? Con toda tu alma. ¿Y con qué más? ¿Y con toda qué? Tu mente. Ese es el primer principio. Amar para controlar mis pensamientos. Número 1, amar a Dios. El versículo 38 de Mateo 22, Jesús dijo: este es el primero y grande mandamiento. El primero y grande. ¿El segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo: en estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Cumpla esos 2 mandamientos, no los 10, cumpla nomás esos 2. Primero Dios, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, y ama a su prójimo como a sí mismo. Y dice la palabra que ya usted cumplió la ley de Dios. No necesita sino 2. No necesita ni siquiera los 10 o ese poco de mandamientos que había en la ley judía. Solamente eso. Jesús dijo estas palabras porque él sabía que todo radicaba en el interior del hombre, porque cuando nuestra mente está llena de Dios, no hay espacio para el mal. Cuando usted llena su mente de la palabra, puede venir el diablo, como le llegó a tentar a Jesús, y dice la palabra que él pudo resistir. Amén. Llenemos nuestra mente de Dios. Esa es la invitación. Quizás ese es el motivo por el cual Dios te trajo a esta reunión o a otros que está colocando este audio, este video, para que pensemos a la manera de Dios. Segundo principio, son 4 brevemente, para aprender a controlar nuestros pensamientos. Número 2, primero, amar a Dios. Segundo, permaneciendo en la Escritura. Jesús dijo, Juan capítulo 15: si vosotros permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros. Hay que permanecer en la palabra del Señor. Dígale que está al lado. Hay que permanecer en la palabra del Señor. Permanecer. El problema es que muchos no permanecían. Multitudes seguían al Señor Jesucristo. Unos los seguían era por los alimentos, porque Él multiplicaba los panes y los peces. Y el Señor llegó un momento en que dijo: no, a mí no me sirve por eso. No, Señor, no trabajen por la comida que perece, les dijo Jesús. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre les ha dado, que es la palabra de Dios. ¿Permanecer en qué? En la Escritura. Debemos tener, mis hermanos, el hábito de la palabra. Debemos recolectar versículos bíblicos en la mente, como le pasó a Jesús. Vino el diablo a tentarlo, dice la palabra. Jesús lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el diablo vino a tentarlo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Jesús? Le respondió con la misma palabra, Deuteronomio. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y el diablo no dejaba de insistir. A este lo va a caer, a este lo va a caer en pecado, a este lo va a abandonar su ministerio, a este lo vamos a salir de la iglesia, a este pastorcito que cree que la sabe mucho, lo voy a sacar de ahí. Y entonces dice la Biblia que así pasó con Jesús. Se lo llevó luego sobre el pináculo del templo, que se cree que de allá era que despeñaban a los que no cumplían la ley, los tiraban abajo, dilapidados, y les tiraban rocas para que quedaran descuartizados. Ese era el castigo de la ley, morir dilapidado o apedrado. Y sobre ese pináculo del templo le dice Satanás: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Qué necesitó el diablo? La Biblia. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pero ¿qué dijo Jesús? Escrito está: no tentarán sino tu Dios. No hay que tentar a Dios. Amén. Porque Jesús conocía las leyes de Dios divinas, y Jesús conocía las leyes naturales. Hay una ley natural que es la ley de ¿qué? De la gravedad. Que todo lo que sube tiene que caer. Usted tiene un objeto en su mano, lo suelta, cae, no sube hacia arriba, no se queda flotando en el aire, a no ser que esté en el espacio. Entonces Jesús conocía esa ley, y Satanás trató de que Jesús violara esa ley. Ay, no, yo soy el hijo de Dios, si yo me puedo tirar, no me va a pasar nada. Si hubiera tirado, se hubiera matado, porque estaba violando ¿qué? Una ley, que es la ley de la gravedad. Si fuera eso, estaba violando la ley del Señor Dios, que decía: no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y dice la palabra que por muchos ratos Satanás tentó, sin lograr su objetivo, a Jesús. Pero ¿sabe cómo lo resistió él? Diga, con la palabra de Dios. Porque leía la Biblia, leía las Escrituras. Si Jesús se atrevió a decirle a los fariseos: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes parece que la vida eterna está ahí, y ella da un testimonio de mi Hijo Jesús, es porque él tenía conocimiento, es porque él se metía de lleno a estudiar la palabra, y podía resistir al diablo, podía tener lo que usted y yo necesitamos. ¿Sabe qué es? Discernimiento. Hay muchos que tienen el don de discernimiento de espíritus, pueden ver los espíritus, pueden ver los demonios, cómo los ataca, uno los puede ver, pero hay otros que les falta el discernimiento y fácilmente son enredados y caen en desobediencia. ¿Y por qué caí? ¿Por qué metí la de caminar? Dice mucho. Porque le faltó discernimiento, porque tenía la palabra de Dios en su corazón y no la puso en práctica. Permanecer en la Escritura. Tercer principio: limpiar tu contexto. ¿Limpiando qué? Tu contexto. ¿Cuál es el tercer principio para aprender a controlar mis pensamientos? Limpiar tu contexto. ¿Qué significa eso? Que usted y yo debemos rodearnos, escuchen bien, iglesia, de personas temerosas de Dios. Eso es limpiar el contexto, o sea, nuestro alrededor. Hay un dicho que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Es así o no es así? Porque el que está en la mina no se le pega. ¿Es así o no es así? Cuando el padre de familia ve que su hijo anda con una amistad que como que no le representa, le inspira algo confiable, ¿qué hace el padre? Llama a su hijo y le dice: hijo, hija, yo veo que esa persona no te conviene. ¿Qué pasa cuando ese hijo dice: yo convivo con lo que me da la gana, y le chivo la contraria del padre? Es una autoridad que es puesta por Dios. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué cree usted que pasa? Que viene el problema. Y cuando viene el problema, entonces esa persona, ese hijo se va a acordar: mi papá me lo había hecho, mi mamá me lo había hecho, no se junte con fulano, porque me van a hacer daño. Y así pasó. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos confiamos, hermanos. Hay que limpiar el contexto. Así nos pasa a nosotros como cristianos. ¿Qué hace un cristiano andando con un mundano para arriba y para abajo y ni siquiera le presta la palabra? ¿Acaso no es más fácil que el mundano lo separe las cosas de Dios a usted, a que usted no meta las cosas de Dios? Como ese cuentico que dicen muchas hermanas en la fe: no, yo tengo un novio mundano, pero yo lo voy a convertir. Esa es la peor mentira del diablo. A los que me están escuchando que han hecho eso. O el hermano super ungido que dice: yo convierto a esa mujer, es mundana, pero yo la convierto. Esa mentira del diablo. Es más fácil que esa persona te separe de los caminos de Dios, a que usted la acerque a los caminos de Dios. Por eso el Señor dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial, o sea, el diablo? Ninguno. Por eso usted tiene que, mi hermano, limpiar su contexto. Amén. Debemos saber escoger bien las amistades.
Es necesario que usted como creyente y yo escojamos bien las amistades. Que si usted va a escoger una persona como amigo, como compañero, que el Señor, háblele de Dios. Que esa persona vea que usted es una persona que le sirve a Dios. Que usted es una persona de testimonio. Para que el diablo no lo engañe, mi hermano. Y cuarto y último. Antes de ir al cuarto y último. Proverbios 4:14. Búscalo ahí en tu Biblia. Proverbios capítulo 4, versículo 14. Ya va a finalizar. Proverbios capítulo 4, versículo 14 dice: el Señor te dice hoy a ti que tienes oídos para oír. No entres por la vereda de los impíos. El Señor nos prohíbe. No se vaya por la vereda de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Eso te aconseja Dios. ¿Acaso no tenemos un Dios que quiere bien para nosotros? Que nos dice, no se vayan por el camino de los malos. Porque hay dos caminos, el del bien y el del mal. Y usted decide por qué camino andar. Si se pierde es problema suyo. Dios tiene un libre albedrío y que lo respeta. El Señor dice, déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos, o sea, los malos, si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. El diablo lo usa para hacer caer a los que están firmes en la fe, a los que de pronto buscan de Dios el Espíritu de verdad. Versículo 17 de Proverbios 4 dice: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. O sea que se alimentan con qué, diga, con lo malo, con lo que ofrece el mundo, con la escoria de lo que ofrece el mundo. El Señor dice, no entres por la vereda de los impíos, ni siquiera vaya. Entonces cuando el padre ve al hijo andando con una amistad que no le conviene, o se consiguió la hija un novio que el padre ve que va a usar de ella, hablando así, sinceramente y honestamente, el padre le dice, mira, ese hombre no le conviene, tiene problemas de drogas, ¿para qué se meterá ya su vida ahí? Más bien es mejor que le ayude a que se rehabilite primero y luego entonces piense en algo bien. ¿No es lo más indicado? Si quiere ayudarle. Pero no, muchos se dejan llevar solamente por la emoción y cometen graves errores y Dios les quiere prevenir eso. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, porque Dios muestra el corazón. Es por esto que hay que saber, iglesia, con quiénes nos vamos a relacionar. Ojalá que si nos relacionamos, sean con personas que estén comprometidas con Dios y que amen a Dios, que sean temerosas de Dios en su corazón. Cuarto y último, principio para aprender a controlar nuestros pensamientos. Número 1, amar a Dios. Amar a Dios primero. Número 2, permanecer en la Escritura. Número 3, limpiar tu contexto, examinarte con quién está andando. Miren, mis hermanos, les voy a decir esto y soy sincero. Cuando yo me convertí, el mejor amigo que yo tenía en aquel tiempo fue el que me llevó a la destrucción. Era mi mejor amigo. Era el pan, el que me sonsacaba, el que yo por timidez no me entregaba al mundo, sino era porque él me sonsacaba y me llevaba a lugares a perderme. Pero si me pongo a ver 23 años después, ¿dónde está ese amigo? Y miro su historial, murió de sí hace 10 años. Ahí no está ese camino. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios, porque quizás Dios me quiere con un propósito de aconsejarlo o de crear esa fuerte reflexión para tu vida. Quizás por eso me tiene Dios aquí. Cuarto y último, ocupar la mente con las cosas buenas. ¿Qué tenemos que hacer? Ocupar nuestra mente con cosas buenas. Deseche pensamientos negativos, deseche lo malo. El Señor mismo dice en su palabra, examinar las Escrituras, examinarlo en profecías, recibir lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué tenemos que hacer? Ocupar la mente con cosas buenas. Nuestra mente no puede estar desocupada, iglesia. Alguien dijo por ahí que una mente desocupada es ¿qué? Un taller del diablo, un laboratorio de Satanás. La mente tiene que estar ocupada. Ocupe las cosas buenas. Amén.
Ocúpela en cosas productivas, especialmente en cosas que en verdad le agraden a Dios y que glorifique su nombre. La última cita bíblica, Filipenses 4:8, con esta finalizamos. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y les aconseja y les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y qué tenemos que pensar, iglesia? En lo bueno, en lo que tenga virtud, en lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo divino, o sea, en las cosas de Dios. En eso es que tenemos que estar pensando, amén. En conclusión, finalizo con esto. Dios quiere, iglesia, que vivamos una vida consagrada para Él y más con unos pensamientos consagrados para Dios o controlados para Dios. Así que está en nosotros, con el libre albedrío que Dios nos ha dado, que tomemos de parte de Dios pensar bien o pensar mal, hacer bien o hacer mal, ya que al final somos lo que pensamos. ¿Qué es usted? Lo que piensa. La Biblia dice en Proverbios: porque tal cual es su pensamiento, tal es la persona. Usted es lo que piensa. Por eso Satanás quiso hacer dudar a Jesús. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué le dice a Satanás? Si eres Hijo de Dios, si eres, lo puso a dudar. Diga estas piedras que comienzan en pan. Porque Satanás a usted y a mí nos va a hacer dudar de nuestra identidad en Cristo. ¿Amén? Nosotros somos lo que pensamos. Usted es lo que piensa. Lo que usted quiere hacer, eso es usted. Si usted dice yo no sirvo para nada, pues así va a pensar usted y así se lo va a pasar en su vida. Pero si usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted se levanta y va para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Cristo Jesús y pongámonos en pie.